8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, campuseros y campuseras. Bienvenidas de nuevo y bienvenidos a esta fiesta en el campus y a este escenario Living Better. A continuación tendremos el placer de escuchar a Tania González. Tania es bióloga y magíster de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es candidata a doctora en ciencias también de la Universidad Nacional. Hace parte del grupo de investigación en ecología del paisaje y moderación de ecosistemas Ecolmod. Su área de enfoque es la ecología del paisaje aplicada a la biología de la conservación. Y su investigación de doctorado está centrada en el estudio de los efectos del fuego sobre la comunidad de mamíferos pequeños en la región del Bichada. Es amante de los perros y uno de sus pasatiempos preferidos es salir a pescar en familia. Su charla se titula Y grita fuego, efecto de los incendios forestales sobre los animales. Tania, bienvenida y el escenario es tuyo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero saber primero si me escuchan bien y si están viendo mi presentación. Hola, Camilo, tenemos la presentación de Tania. Perfecto. Por favor, ¿compartes la pantalla, Tania, quizás? La estoy compartiendo, pero ya voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahora sí, de nuevo, ¿ven la presentación? Creo que sí. Hola, Tania, te estamos viendo, sí. Adelante con la Listo, presentación. listo, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Como dijo Carlos, les voy a hablar del efecto de los incendios forestales sobre los animales. Entonces, pues antes un poco les voy a dar un contexto de qué es el fuego y su presencia en bosques tropicales principalmente, y ya después si entramos en materia con los animalitos. Para empezar, necesitamos saber qué es un disturbio. Un disturbio o una perturbación es un evento que altera la dinámica de un ecosistema y este evento puede ocasionar cambios físicos, por ejemplo, en el clima, o cambios ecológicos, por ejemplo, cuando influyen las plantas y en los animales. Los disturbios pueden ser naturales, como los deslizamientos de tierra, el vulcanismo, los huracanes, las tormentas y las inundaciones, o pueden ser disturbios causados por el hombre, los cuales están relacionados con actividades productivas como la ganadería, la agricultura, la minería y entre otros. Y aquí en la mitad puse a los incendios forestales porque estos pueden ocurrir de manera natural, por ejemplo, gracias a las tormentas eléctricas o a los rayos, como ocurre, o de manera intencional, como ocurre la mayoría de las veces en las zonas tropicales, que usan el fuego para despejar la tierra y hacer actividades agropecuarias, por ejemplo, o cuando los incendios se salen de control de estas prácticas. El fuego es un agente que juega un papel importante en el funcionamiento de muchos ecosistemas alrededor del mundo. Por ejemplo, el efecto del fuego se refleja en qué plantas hay en un lugar determinado, en la distribución de ecosistemas, en la calidad del aire y del suelo, entre otros procesos. Un ejemplo de ello es la presencia del fuego en las interfaces sabana-bosque, como en las grandes extensiones de sabana que tenemos en Sudamérica, por ejemplo, en los llanos colombo-venezolanos o en el Cerrado en Brasil. Y el fuego ayuda a mantener en condiciones normales, influye en mantener los límites de estos ecosistemas entre las sabanas naturales y los bosques. También el fuego se ha documentado que es un agente que influye mucho, por ejemplo, en que germinen especies de plantas coníferas, como pueden ocurrir en zonas templadas. ¿Pero qué es el fuego?
El fuego es una reacción química de oxidación y combustión y para que ocurra se necesitan tres componentes principales que lo podemos ver aquí en este triángulo de fuego. Se necesitan unas condiciones climáticas propicias, se necesita el combustible que lo da la vegetación y se necesita una fuente de ignición que, como vimos antes, pueden ser naturales o puede ser la mano del hombre. ¿Para qué se usa el fuego? El fuego se usa para reducir la biomasa, es decir, reducir la vegetación en una zona determinada y convertir esa vegetación en cenizas ricas en nutrientes. Se ha usado por miles de años para la agricultura de roza, tumba y quema, pero también otros usos como controlar malezas o para cazar, como hacen muchas comunidades indígenas, por ejemplo, en la región de la Orinoquía colombiana, entre otros usos. Hay gente que también es pirómana y pues le gusta incendiar cosas. ¿Y qué caracteriza a los incendios? Hay una serie de componentes que están muy relacionados entre ellos y que caracteriza a los incendios, como la distribución espacial y la extensión, es decir, dónde ocurren los incendios y qué cantidad de área se afectó, la frecuencia, que es el intervalo entre incendios y hace referencia a qué tan comunes son los incendios en una zona determinada, la intensidad, que tiene que ver con la cantidad de energía que se libera, y la severidad, que se observa en términos de la vegetación y los animales que se vieron afectados. En el mundo existe una clasificación general de ecosistemas de acuerdo a esas características que acabamos de mencionar. Entonces hay unos ecosistemas que dependen del fuego, que los podemos ver aquí en color verde y que están más que todo hacia las zonas templadas. En estos ecosistemas, las plantas y los animales evolucionaron y tienen unas características que les permite sobrevivir y recuperarse a los incendios. Un ejemplo de este tipo de ecosistemas son las sabanas y los bosques de coníferas, como los que encontramos en Australia y en Estados Unidos. Mientras, por su parte, hay unos ecosistemas que son sensibles al fuego, que los encontramos más que todo en la región tropical, estos que vemos de color azul. Y en estos ecosistemas, las plantas y los animales no tienen rasgos que les permitan soportar un incendio, y las condiciones climáticas también no son las mejores para que se dé un incendio. Por ejemplo, son zonas muy húmedas, como ocurre en la Amazonía. Y finalmente hay unos ecosistemas que son independientes del fuego, en donde no hay suficiente vegetación o combustible para que se dé un incendio, que los podemos ver aquí como en un color amarillito, como ocurre en muchos desiertos. Y bueno, aquí es para aclarar un término, que una quema no es lo mismo que un incendio forestal. Una quema es una práctica agropastoril o forestal en donde hay un uso controlado del fuego con un propósito específico, por ejemplo, renovar pastos o explotar los nutrientes del suelo. Mientras que un incendio forestal es cualquier destrucción total o parcial de la vegetación en áreas boscosas y que son causadas por un incendio que no controla el hombre. Entonces, como ya vimos, puede ser causas naturales o causas intencionales. Y de esta necesidad de comprender cómo un disturbio como el fuego influye en los ecosistemas, en las plantas y en los animales, surgió la disciplina de ecología del fuego, que básicamente estudia las interacciones entre el fuego y los organismos vivos y su entorno. Pero ¿cuál es el problema? Actualmente la humanidad y los ecosistemas estamos enfrentando enormes desafíos que ponen en peligro la sostenibilidad de la función de los ecosistemas, como los cambios en el uso del suelo, la sobreexplotación de especies, la contaminación, el cambio climático, entre ellos los incendios. Y estas grandes problemáticas acarrean un deterioro profundo y ponen en peligro la función de los ecosistemas. En el caso de los incendios forestales, los eventos de sequía extrema que se han vivido en los últimos años han estado directamente relacionados con una mayor ocurrencia de incendios, y estos a su vez han afectado la fauna y la vegetación y a los ecosistemas. Sin embargo, dependiendo del grado de estas afectaciones y de las respuestas que se den, también se pueden generar consecuencias en la vía contraria. Entonces, dependiendo cómo se afecte la vegetación y la fauna, también y cómo se recuperen, también van a influir en la ocurrencia de los incendios, y estos van a influir, por ejemplo, en el clima. El problema es la afectación en ecosistemas sensibles al fuego como los que tenemos en el trópico, debido a que son zonas con alta humedad y con especies de plantas que no tienen las estrategias para resistir un incendio, y eso las hace extremadamente sensibles, incluso incendios forestales suaves, por decirlo así, que pueden llegar a matar incluso la mitad de los árboles en un bosque y afectar las reservas de carbono.
Y con un impacto tan grande en las plantas, los animales y las personas que dependen de los bosques también se van a ver seriamente afectados. Entonces los bosques tropicales sin intervención humana no se queman y si lo hacen a unos intervalos de cientos de años. Lo que podemos observar hasta ahora es que los incendios forestales no son un proceso natural en la Amazonía, entonces, ¿por qué están ocurriendo tantos incendios ahora y por qué hemos venido viendo en las noticias incendios en la Amazonía, por ejemplo, el año pasado y también este año ya empezó a sonar la noticia acerca de los incendios en el Amazonas? En la mayoría de los casos, los incendios en bosques tropicales son provocados por talar los árboles, es decir, por hacer prácticas de deforestación. Como podemos ver en estos mapas, estos punticos rojos y amarillos se encuentran en unas zonas que se han denominado arcos de deforestación, tanto en Colombia, en Perú, en Brasil, y estas zonas son cercanas a donde hay una mayor presencia del hombre y donde se realizan prácticas agrícolas o productivas. Entonces, ahí usan el fuego para hacer estas prácticas y se va perdiendo bosque y ese arco de deforestación va avanzando. En lo que vamos del 2020, hay un 20% más de deforestación que el año pasado y pues la deforestación es bastante perjudicial porque degrada los bosques, altera la composición de las especies y el clima y puede aumentar la probabilidad de los incendios forestales. Lo grave, además, es que estas prácticas usualmente se hacen en época seca y que los eventos climáticos extremos, como el aumento de las temperaturas, provocan incendios forestales más frecuentes e intensos. Y pues además estas zonas de bosque denso son remotas, de difícil acceso, entonces combatir los incendios no es sencillo y cuando llega la ayuda se retrasa o esta no llega. Entonces así como la principal estrategia para proteger a los bosques tropicales, por ejemplo, de los incendios y de otros problemas, es reducir la deforestación. ¿Qué pasa en otras regiones que también han sido noticias, como los incendios que vimos en Australia? A diferencia de la Amazonía, en donde vimos que la mayoría de los incendios ocurren a causa de la deforestación, en Australia los incendios catastróficos que vimos a principio de año estuvieron relacionados principalmente con el clima, con las altas temperaturas y una sequía extrema que vivió el país, y esto hizo que los incendios se salieran de control, afectando enormemente a la vegetación, a los animales, a la calidad del aire de muchas ciudades en el mundo y la infraestructura, porque los incendios llegaron a casas y a ciudades. Muchos de los ecosistemas australianos tienen especies que están adaptadas o que pueden resistir los incendios, y en esta región los incendios a menudo son provocados por causas naturales, como los rayos. Sin embargo, un clima cada vez más cálido ha contribuido a que estos incendios sean de gran magnitud y se salgan de control. Pero, ¿qué le pasa a los bosques con un incendio? Los incendios forestales conllevan una serie de efectos físicos y ecológicos. Entonces, entre los efectos físicos, por ejemplo, está que se afecta la calidad del aire porque se libera una serie de gases y partículas y eso altera el aire y también altera el microclima. También se pueden alterar la química y la física del agua y los microorganismos que viven en el agua. También se pueden ver afectadas las características de los suelos, de manera que ya no retienen agua y nutrientes, y también se afecta, por ejemplo, la química y los microorganismos que viven en el suelo y se puede incrementar la erosión. Y también hay otros efectos ecológicos, se puede llegar a dar pérdida de biodiversidad, también se pueden crear condiciones propicias para que se establezcan especies invasoras y pues se afecta visiblemente la vegetación de forma directa cuando se causa mortalidad a las plantas y también de forma se afectan otros procesos ecológicos importantes como la dispersión de esas plantas. Los incendios también pueden afectar a las comunidades de los animales, entonces de forma indirecta, al afectar a la vegetación, los animales se ven afectados porque ya no tienen los sitios donde vivir y donde alimentarse o no tienen esos mismos recursos que ellos necesitan, o de forma directa cuando causa mortalidad. Y pues se ha documentado que los incendios afectan a la fauna principalmente en dos escalas, a nivel del sitio que se afectó y también a un nivel más amplio cuando ese sitio afectado interactúa con otros sitios vecinos que no se afectaron o que tienen un grado de afectación diferente. Los animales responden de manera diferente al fuego, dependiendo, por ejemplo, si son animales grandes o pequeños, dependiendo de lo que comen, dependiendo si son machos o hembras, si son adultos o juveniles o su capacidad de movimiento.
Entonces, por ejemplo, animales grandes con grandes capacidades de movimiento pueden escapar de un incendio y después pueden colonizar esas zonas que se afectaron y aprovechar los recursos que les den las zonas quemadas. Lo mismo, especies que se alimentan de una gran variedad de cosas también pueden aprovechar esas zonas afectadas y colonizarlas después de un incendio. Pero en cambio, hay animales que son muy pequeños o que no tienen la capacidad de movimiento tan amplia y estos pueden ser alcanzados por las llamas y no sobrevivir, como pasa con muchos anfibios y reptiles, con las ranas y las lagartijas. Entonces, el fuego afecta a las comunidades animales cambiando la fisiología y el comportamiento, cambiando la comunidad de esos organismos, haciendo que exista más competencia por los alimentos y los refugios y también mayor presión de depredación, porque ya no hay vegetación que los cubra y los proteja de los depredadores. Entonces, les voy a mostrar unos pequeños ejemplos de cómo el fuego afecta a las comunidades animales. El primer ejemplo es con artrópodos. El fuego puede afectar a los artrópodos que viven en las hojas y en las ramas en descomposición directamente al matarlos, pero también indirectamente cuando se afecta esas hojas y esas ramas en descomposición. Entonces, investigaciones han encontrado que el efecto del fuego sobre estos artrópodos reduce la abundancia y la riqueza de estos animales durante los primeros meses del incendio, pero después, a medida que se va recuperando la vegetación y también que hay un mayor aporte de esas ramas y hojas en descomposición, también se van recuperando los artrópodos. Las aves también se ven afectadas por el fuego y en los bosques tropicales pueden tardar incluso varios años en recuperarse, debido principalmente a que las fuentes de alimento y hábitat que ofrece la vegetación no se recuperan tan rápidamente, afectando y cambiando la composición de los grupos de aves. Y similar pasa con los pequeños mamíferos como los roedores y las zarigüeyas, también se ven afectados enormemente después de un incendio. Incluso hay reportes que indican que 30 años después de ocurrir un incendio se empiezan a recuperar esas especies que están en los bosques que no se quemaron, por ejemplo. Particularmente, nosotros estamos evaluando la comunidad de estos pequeños mamíferos en bosques que se quemaron y en bosques que no se quemaron en la Orinoquía colombiana, y hasta el momento hemos encontrado una mayor diversidad de especies de roedores y marsupiales en los bosques no quemados. Se tratan de especies que les gusta estar en los árboles y que consumen mayormente frutos y semillas, mientras que en las zonas quemadas es dominante una especie que consume una gran variedad de cosas, por ejemplo, plantas y otros animales pequeños, y que también se ha reportado en pastizales y en áreas intervenidas. Al mismo tiempo, hemos evaluado la vegetación y el hábitat de estos animales en las zonas quemadas y no quemadas, y hemos encontrado que una zona que se quemó, la vegetación es más simple y no ofrece los recursos, por ejemplo, de semillas y frutos que necesitan los ratones que están en los bosques que no se quemaron. Sin embargo, pueden haber efectos no negativos también. Entonces, por ejemplo, existen estudios y reportes de grandes herbívoros en las sabanas africanas, como el jabalí, las gacelas, las cebras, que se sienten atraídos por las zonas quemadas debido al crecimiento de nuevas plantas, y ellos pueden aprovechar estas nuevas plantas para alimentarse y pues crecer y ganar peso. También hay teorías que dicen que estos animales se sienten atraídos por estas zonas quemadas debido a que se sienten más seguros de los depredadores porque hay mayor visibilidad, y también en estas zonas se ha reportado que hay menos parásitos y ellos pueden chupar el suelo y obtener nutrientes de las cenizas que quedan después de la quema, y esos nutrientes pues les ayuda a mejorar su dieta porque a veces no están presentes esos componentes en las plantas que ellos comen. Este es otro ejemplo muy interesante de un efecto que, digamos, no es negativo. Pueblos indígenas e investigadores en Australia han reportado que algunas aves rapaces son capaces de propagar incendios intencionalmente, transportando ramitas encendidas en sus garras o en los picos, y después las dejan caer en zonas con hierba seca, incluso varios metros de distancia de donde recogieron la rama. Y esto lo hacen con el fin de alimentarse de insectos y otros pequeños animales que intentan huir del fuego. Estas comunidades han reportado que han visto repetir este proceso una y otra vez para comenzar nuevos incendios, y lo hacen hay veces de forma individual y hay veces grupal. Según estas comunidades, también estas aves prosperan en los incendios forestales y vuelan y se posan cerca de los frentes de fuego para después como cazar lo que escape o incluso lo que queda ahí como quemado. Ya para finalizar y como conclusión general,
Los incendios forestales pueden afectar a las comunidades de animales incluso varias décadas después de ocurrido el incendio, y esto puede tener efectos negativos sobre el funcionamiento de muchos ecosistemas. Sin embargo, no hay que olvidar que el grado de afectación va a depender de los animales que estemos evaluando, del ecosistema en el que nos encontremos y de qué tan fuerte fue el incendio. Entonces, por eso vemos que pueden haber respuestas, recuperaciones rápidas, otras recuperaciones más lentas, o lo mismo, pueden existir respuestas positivas o respuestas negativas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, Tania. Bueno, muchas gracias. Muy amable por tu charla. La verdad, muy interesante, muy novedosa. Yo en lo particular conozco, mentira, eres la única que conozco que trabaja este tema. Bastante interesante y de actual interés aparte, ¿no? Gracias. Sí, la Me- verdad es que como muchos estudios, quizás la mayoría de estudios en incendios están enfocados en la vegetación y la fauna ha sido menos estudiada, y pues en Sudamérica aún más. Entonces, Ajá, seguro. Tenemos todavía unos minutitos, no sé si puedes de pronto, de forma resumida, sé que es una parte muy extensa, pero ¿podrías contarnos algo de cómo es tu muestreo? ¿Cómo haces los muestreos para estos bichos con los que estás trabajando? sí, nosotros, bueno, seleccionamos los sitios quemados y los no quemados y ponemos unas trampas que se llaman Sherman, que son como unas cajas de aluminio. Las cebamos con una mezcla que es muy rica y aparte huele muy bien, que tiene mantequilla de maní, avena, esencia de banano. Ponemos una bolita al fondo de la trampa, entonces cuando a la altura del suelo. Y cuando el animal entra, la trampa se cierra, pero no le hace ningún daño. Entonces ya después revisamos la trampa, sacamos al animal, lo medimos, lo pesamos, tratamos de determinar qué especie es y pues vamos mirando esas diferencias de animales entre las dos zonas. También evaluamos el hábitat, pues porque es importante saber en dónde viven, de qué se alimentan, qué cosas hacen. Entonces, digamos que algo que traté de hacer en mi tesis también fue poner unos pequeños collares de radiotelemetría para seguir como a algunos individuos para saber cómo se mueven o cómo utilizan esas zonas que se afectaron por incendios. Excelente, qué interesante. Bueno, Tania, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por compartir todo tu conocimiento. Ha sido muy enriquecedor, la verdad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy interesante todo el evento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación, a las 5 de la tarde, estaremos con una nueva charla denominada El impacto de la virtualidad en eventos de ciencia, debate e innovación. Bastante actual, ¿no? Y quiero recordarles que también estamos recibiendo donaciones para el proyecto de Médicos Sin Fronteras. Por favor, den clic, anímense. Y también estamos recibiendo ideas en una ideatón que se encuentra en la plataforma para ver de qué forma vamos a reiniciar este planeta. Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo.